Hace unos días, Héctor Aguilar también escribió un editorial, la semana pasada creo, tocando un tema que a mí se me hace fascinante, que es el de la relación entre democracia y revolución. ¿Qué tanto se puede dar de un proyecto radical, de cambio radical, en un contexto democrático? Héctor, ¿por qué no nos explicas un poco cuál es tu argumento, tu postura al respecto? Bueno, viene de que eh, la democracia, como la conocemos, la democracia moderna, pues es por definición un sistema de mayorías y minorías, y por definición es un sistema de mandatos relativos en las elecciones. Ninguna democracia moderna otorga mandatos absolutos para hacer cambios gigantescos en una sociedad. La democracia pues, es un asunto, como alguna vez me contó el presidente Felipe González, es como el pasto de Wimbledon, ¿no? Está perfecto cuando empieza el torneo, que es como empieza un gobierno, lo van desgastando los jugadores. Cuando termina el torneo y ves la final, toda la parte de la base de la cancha ya no hay pasto, ya hay puro piso de tierra, y quedan hechas un desastre las canchas. Bueno, termina el torneo, reparan las canchas, vuelven a quedar perfectas en el pasto para el siguiente torneo. No, pues esa es una buena metáfora de lo que es la democracia. Entra un gobierno, se desgasta, desbarata unas cosas, otras hay el espectáculo siempre del gobierno en funciones, pero normalmente sale muy desgastado de ahí y hay que renovar la cancha con una elección que traiga un nuevo gobierno que repare la cancha y la vuelva a desgastar con su gobierno. Es, por definición, un método de cambio gradual, de correcciones graduales, de reformas graduales, lo cual no quiere decir que no haya gobiernos democráticos que hayan cambiado democráticamente de una manera profunda a su sociedad. Son las excepciones. La idea que está vigente un poco en México es que, como el presidente ganó el 53% y tiene la mayoría absoluta, se asume como que recibió un mandato para establecer un programa de gobierno, que es verdad que él lo puso en libros, lo conocíamos muy bien, pero que nada más apoyaba el 53% de la población, en su caso, y en el Congreso nada más el 37%. Pero él actúa como si hubieran obtenido un mandato revolucionario, porque abajo de la palabra transformación, lo que uno lee con mucha facilidad es la palabra revolución. Bueno, parte de lo que estamos viviendo es que esto no es posible, y va a marchas forzadas el presidente tratando de establecer su gran transformación o su revolución pacífica, y lo que va encontrando en el camino es mucha resistencia y las enormes dificultades de cambiar revolucionariamente una sociedad, pues con instrumentos que son fundamentalmente reformistas, que son los de la democracia y la legalidad de la vida democrática. Jorge, es un tema de tamaño de victoria más que de contexto democrático, como decía al final Héctor, es decir, si hubiera ganado López Obrador con 67%, no sé cuál es el número mágico, la elección, entonces sí, o hay algo más aquí, además del tamaño de la victoria, que impide cambios más profundos. Javier, eres un sofista terrible. Eso es lo que aprendiste en Inglaterra. ¡Qué bárbaro! No es un problema de umbral, es un problema de principio. Es decir, Lenin tenía razón, hombre. Siempre hay que volver al viejo Lenin. Era muy sabio. Sabía muchas cosas, incluyendo obviamente cómo matar a mucha gente, pues sí es cierto, pero era muy sabio. Tú no puedes hacer una revolución por la vía democrática, pacífica, legislativa. No es cierto. Una revolución es un acto de autoridad, es un acto autoritario, donde una minoría, la vanguardia, el partido al que se refería Trotsky cuando lo citabas hace rato, bueno, esa minoría, esa vanguardia, le impone al resto de la sociedad lo que le conviene
a una parte del resto de la sociedad, a saber, los obreros y campesinos y quizás algunos más. Puede uno estar totalmente en desacuerdo con esa teoría, pero es fundamentalmente correcta en cuanto a que es un acto autoritario. El que más lo sufrió, y sabemos que López Obrador está obsesionado con ello, fue Salvador Allende en Chile entre 1970 y 73, que quiso hacer esto, y nadie nunca puso en duda la vocación democrática de Chicho. O sea, nadie jamás lo discutió. Era un demócrata, pero era también, si se quiere, un ingenuo. Claro, ¿qué le tocaba hacer? ¿Resignarse que con 37% no se podía hacer todo? Pues sí, o seguir insistiendo en ampliar el 37 al 53 de López Obrador, que él mismo obtuvo más o menos en una elección parcial, y seguirse hasta llegar a 70%. Nunca ibas a llegar, Javier, no hay un umbral mágico, lo sabemos, pero sí hay esta obsesión con cambiar las cosas radicalmente, pero por las buenas. No se puede, nadie lo ha hecho, y cuando nadie ha hecho algo fregón, probablemente es porque no se puede. ¿Qué te parece este sofisma, Javier? ¿Te gustó? Déjame matizar un poco los argumentos. De origen, cuando reaparece la democracia a finales del siglo XVIII, de origen el proyecto es un proyecto revolucionario y radical. Era radical en dos sentidos. Era radical la idea de que no fuera una élite quien gobernara, sino que fuera la mayoría que gobernara. Eso era radical. Y el segundo sentido en que era radical es que, dada que la mayoría eran los pobres, la idea del gobierno de los pobres era profundamente radical y, por lo tanto, rechazada como idea por la mayoría de la élite, por supuesto, y buena parte, digamos, de la intelectualidad de esas épocas. Era una idea loca, revolucionaria, etcétera. Se termina aceptando porque es domada la democracia, y es domada por el liberalismo. Lo que reaparece y se instala es una democracia liberal. En ese sentido, lo que limita el radicalismo de la democracia es más el liberalismo que la democracia en sí. Pero aceptando que la única democracia hoy por hoy viable y aceptable es la democracia liberal, incluso hay un problema que sufre, creo yo, cualquier democracia liberal, que es, en realidad son tres problemas. El desencanto, dado que de origen había ese radicalismo, tarde o temprano la gente se desencanta cuando se da cuenta que no pueden cambiar las cosas mucho. Entonces hay un desencanto, las famosas promesas rotas de la democracia. Otro problema es el regreso del elitismo. Llega la democracia para quitar a la élite y para que gobierne la mayoría. Y con el tiempo, poco a poco, se va instalando nuevamente una élite que es la que gobierna, que es lo que ha pasado, digamos, en las últimas 3 décadas en las democracias de Occidente, y esa es la queja de muchos, que regresamos a un modelo profundamente elitista y tecnocrático de democracia, que excluye, que margina a la mayoría. Y luego la imposibilidad del cambio, porque si cada vez se limitan más las posibilidades del cambio y el cambio se vuelve cada vez más gradual, llega un momento en donde ya el cambio no es posible, y a veces una sociedad requiere un cambio profundo y desea un cambio profundo. En ese sentido, si bien reconozco que hay tensiones aquí que ustedes mencionan, creo que sí sigue habiendo un elemento inevitablemente radical en la idea de democracia, que genera, insisto, este desencanto y periódicos encontrones entre ese desencanto y una élite que se rehúsa a aceptar que es posible un cambio profundo. Y precisamente la izquierda, yo diría, que a partir de los 60, 70, busca cómo volverle a dar a la democracia algo de radicalismo. Habermas trata por su lado, Laclau por otro lado trata ahí de inventar versiones de la democracia que permitan cambios más radicales, porque muy seguido ciertas sociedades necesitan un cambio un poco más radical. Podemos tener una discusión de qué tan radical es radical, pero la idea de un cambio radical creo que sigue estando ahí en la promesa de la democracia. Sí, bueno, eso... A ver, ningún movimiento, digamos, histórico de un partido, de una ideología,
ha hecho un experimento tan radical y tan exitoso en ciertos sentidos como la socialdemocracia para cambiar radicalmente una sociedad dentro de las reglas del capitalismo y dentro de las reglas del liberalismo. Y la socialdemocracia, vaya que cambió los fundamentos de muchísimas sociedades europeas, cuyo piso de igualdad, por todo lo criticable que uno quiera, sigue siendo el más alto del planeta, y quedó ahí debidamente establecido por esta convivencia de la socialdemocracia que quería hacer una sociedad socialista con las leyes del capitalismo. ¿Qué les pasó? Que en efecto llegaron, como tú dices, a un límite, en donde ya, si querían ganar elecciones, no podían seguir, digamos, atacando las condiciones del mercado. Tenían que empezar a hacer concesiones y, por lo tanto, a quitarle a su programa la pretensión fundadora de ese programa de conducir mediante esas reformas a una sociedad socialista en el sentido clásico, digamos, del socialismo decimonónico. Y esa crisis llegó en los años 90 del año pasado, y no han encontrado los socialdemócratas la manera de conciliar esto, porque si se pasan de más en sus, digamos, reformas al mercado, los votantes, o sea, popularmente, los votantes los echan del gobierno. Entonces descubrieron que se habían acabado siendo máquinas electorales más que máquinas de transformación social. Y esa es una crisis. De ahí empezaba realmente mi artículo del prólogo de Jaworski, un gran teórico, tú lo conoces muy bien, tú, Jorge, también, a un libro que es una serie de entrevistas a líderes socialdemócratas vivos de este momento en que topa la transformación social con la lógica de ganar elecciones en la vida democrática. Se llama Market Economy y la diferencia entre mercado social y mercado económico. No es posible empatar los mercados. Por lo menos no a través de la vida democracia, pero sí es posible lo que lograron los socialdemócratas, ponerle, yo creo, todavía envidiable piso de equidad y de derechos sociales a las sociedades europeas de hoy. Sin lugar a duda, tristemente se nos acabó el tiempo. Este es un tema que da obviamente para mucho y dará para mucho, tanto a nivel teórico como en la realidad, en los partidos de izquierda en Occidente. Igual lo retomamos en algún futuro, pero tristemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias, Jorge. A nombre de Leo Zuckerman, muchas gracias por habernos acompañado, y aquí lo esperamos mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.